Estamos en presencia de varios profesores de profesorados de la ciudad de Buenos Aires, con Clarisa Label. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por estar aquí. También está Hugo del Barrio. Hola, Buenos días, ¿cómo estás? Gracias. Bien, muy bien, muchas gracias. Y también estamos con Bettina Axelrad. Buenos días, ¿qué tal? Bien, gracias por estar aquí esta mañana. Clarisa Label es licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA, especialista en Ciencias Sociales por Flaxo, regente de nivel terciario de la Escuela Normal Superior José María Torre y profesora de Didáctica de la Educación Inicial 1 y 2 en la misma institución. Hugo del Barrio es profesor de castellano, literatura y latín, profesor para la enseñanza primaria y licenciado en educación. Es maestrando en intervenciones teatrales, ¿verdad? Sí. Es docente en la Escuela Normal Superior de Lenguas Vivas, Roque Sespeña, regente del nivel terciario y vicerrector electo. ¿Está correcto? Correcto. Bien. Y Bettina Axelrad es profesora para la enseñanza primaria, licenciada en Ciencias de la Educación. Actualmente se desempeña como profesora y coordinadora de las prácticas de residencia para el nivel primario en el Normal 7, coordinadora y capacitadora en el equipo de Ciencias Sociales de la Escuela de Maestros para el nivel primario y asesora pedagógica en el Bachillerato de Adultos 2000. Por supuesto, estos currículums son muchísimo más largos, pero sería muy aburrido poder leer la cantidad de antecedentes que tienen ustedes si no es el objetivo del programa. Así que bueno, los convocamos aquí a estos profesores, autoridades de distintos profesorados para hablar justamente sobre esta noticia que se dio a través de los medios de comunicación el día 22 de noviembre, sin mediar, digamos, comunicación previa a las instituciones de formación de la Ciudad de Buenos Aires, y un poco los pongo en contexto para saber de qué estamos hablando, aquellos a los que fundamentalmente no están en el tema educativo o no están en el tema de este nivel. El gobierno anunció desde el Museo de Arte Moderno algo muy llamativo, ¿no? Que quiero destacar del museo. Hablamos mucho del tema de la modernización. Bueno, allí anunció por los medios y en conferencia de prensa un proyecto de ley denominado UNICABA que comenzó a debatirse el jueves pasado 7 en la legislatura porteña. Se trata de la creación de una universidad dedicada a la formación docente. Ello implicaría la desarticulación de 29 profesorados públicos que se han dedicado históricamente a esta función. Su sede se estima que estaría en el predio del Instituto de Educación Superior Juan B. Justo en Villa del Parque, instituto de formación que busca ser demolido para la construcción de la universidad. La UNICABA entraría en la órbita del Ministerio de Educación de la ciudad y tendrá un rector que será quien formule y arme el estatuto. Esta autoridad será designada por el Poder Ejecutivo de la ciudad. Esto es como para poner un poquito en contexto y no tener que comentarlo por el tiempo que corre en la radio. Pero para mayor comprensión me gustaría que quienes no estamos en el tema diariamente explicasen cómo está constituido este nivel educativo en la ciudad de Buenos Aires, quiénes lo componen, etcétera. Bueno, en principio, primero muchas gracias por habernos invitado. Las escuelas, los institutos de formación docente tienen un formato de autoridades absolutamente democrática, en principio, porque todas sus autoridades son elegidas por la comunidad educativa, por los claustros de estudiantes, de docentes y de graduados. Algo que realmente nos enorgullece porque primero nos permite no quedarnos en el cargo a vivir, sino que cada 4 años somos elegidos, podemos ser reelectos una sola vez. Y eso hace que uno esté constantemente pensando y trabajando no en cómo llegar a su jubilación en el cargo, sino realmente cómo trabajar para la escuela. Y esto ha sido realmente algo sumamente democrático dentro de las escuelas y creemos que este es uno de los problemas que plantea la creación de la nueva universidad, justamente porque en principio este rector normalizador, que sería elegido por el jefe de gobierno, justamente rompería con este sistema democrático. Y además está formado por un consejo directivo, donde participan todos los claustros,
y que colaboran, no en la dirección, porque en realidad no es la función, esa es una función del rectorado, pero sí colaboran justamente en el trabajo de las modificaciones y de la vida institucional. Algo que es importante en las escuelas, sobre todo en las escuelas normales, es que funciona algo fundamental, que es la unidad académica. Ajá. Todos están formados por el nivel inicial, el nivel primario, el nivel medio y el nivel terciario. Eso es uno de los puntos fundamentales porque permiten un sistema de escuela que sea entrelazado en todos los niveles. Y en Esto total, también desaparecería también con esta. ¿Perdón? También desaparecería con esta universidad. Ajá. Esto está constituido en total por 29 profesorados. Sí, son 29 profesorados, pero hay algunas diferencias y particularidades. Hay 21 que pertenecen a la dirección de formación docente y 8 que pertenecen a la dirección de artística. Uh-huh. Todos están bajo la Dirección General de Educación Superior. Pero además hay particularidades porque no todos tienen todos los niveles, así como decía Hugo, sino que hay algunos que tienen algunos niveles integrados y otros no. En el caso de las escuelas normales y algunos IES, algunos institutos de educación superior, tienen los 4 niveles y la característica central es que trabajamos articuladamente y que esta articulación tiene que ver con directamente con la formación de los estudiantes como docentes y con enriquecer todo el trabajo y la tarea que venimos haciendo para fortalecer una mejor educación. Ahora, volviendo al tema de los anuncios del 22 de noviembre, digamos, los argumentos de los funcionarios para la creación de esta universidad fueron la de atraer interesados a la formación docente y jerarquizar esta formación docente, confiriéndole mayor calidad educativa, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, tanto las universidades públicas de la UBA como privadas brindan hace años carreras de profesorado y sin embargo no por ello han logrado cubrir ni la demanda que hay en la ciudad de Buenos Aires y también habría que ver el tema de la jerarquización y la calidad de la que están hablando, ¿no? Haciendo universitaria la carrera docente se volvería más atractiva, de mayor calidad. ¿Qué opinan ustedes? No, en realidad eso es una falacia. Pensar que haciendo universitaria la carrera vamos a tener mayor cantidad de docentes para cubrir los cargos que en este momento faltan es una idea que no se sostiene, porque en realidad el problema es que los estudiantes, todos nuestros estudiantes trabajan. A ver, entonces, pasa lo mismo en las universidades. De hecho, no es que en las universidades los estudiantes llegan a cursar las carreras en menor cantidad de tiempo, sino que pasa exactamente lo mismo. Se prolonga la carrera porque tienen que trabajar. Nosotros venimos reclamando hace muchísimo tiempo un sistema de becas que permita a los estudiantes, sobre todo en las instancias de prácticas, llegar a sostenerse, tener un ingreso que les permita dejar temporariamente sus trabajos como para poder cumplir con la lógica que implica hacer prácticas a contraturno, que implica una carga horaria mucho mayor que una cursada común en cualquier institución. Porque los alumnos tienen que tener el tiempo para cursar, que es lo que vienen haciendo, más el tiempo para hacer la práctica durante un determinado momento del año. Con lo cual, digamos, en el medio tiene que tener un trabajo que pueda, digamos, compatibilizarse con esa situación, ¿no? Sí, en el campo de las prácticas, además, considerando lo que planteaban Hugo y Clarisa, que tiene que ver con la articulación de los niveles, justamente en los normales, al contar con los 4 niveles, nos permite también trabajar de manera articulada el campo de las prácticas con las mismas escuelas de nivel primario e inicial, en el mismo instituto, y además
justamente las escuelas que se ubican en los alrededores de cada uno de los institutos son donde realizan las prácticas y las residencias los estudiantes, y no sabemos cómo esto se va a formalizar en el caso de que fuera una universidad. O sea, esto que los estudiantes tienen que trabajar, nosotros elegimos, cada estudiante que elige un instituto por la zona donde vive, donde trabaja, etcétera, para poder tener acceso también a las escuelas de la zona de cada uno de los institutos. Que eso no pasaría si hubiese una sola universidad en la ciudad, y en este caso, digamos, tampoco está muy claro la manera de funcionamiento que sería allí en Villa del Parque, en el Instituto de Villa del Parque, ni tampoco sabemos qué pasaría con los estudiantes que están allí en este momento, ¿no? Es decir, no hay claridad en relación a esto. Por lo menos hay información. Yo sé que hubo reuniones con docentes a lo largo del año y con autoridades de los profesorados, con la ministra, ¿no? Sol Acuña, la ministra de Educación de la ciudad. Ahora, ¿se habló de esto durante este año que transcurrió sobre la creación de esta universidad? Vamos a hacer una aclaración. En realidad, hasta ahora, sobre el tema no hemos podido reunirnos con la ministra. Es una de las cosas que está pidiendo el CESGE, que es el Consejo de Rectores, y uno de los puntos que pide el CESGE tiene que ver con la posibilidad de hablar con la ministra sobre este tema, que en realidad a las escuelas no llegó prácticamente nada, salvo en los últimos días el proyecto de ley con una fundamentación en la cual no aparece ninguna autoría, no sabemos quién lo hizo. Esto lo hemos consultado en los dialogando que hace el gobierno. Son dialogandos muy interesantes porque son dialogandos con 5 abogados, distribuidos en diferentes partes para que nos escuchen mejor. Así que es una forma de diálogo muy particular. Vamos a llevar algunos abogados nosotros también, para eso somos muchos. Y hasta ahora no hemos logrado realmente que la ministra reciba. Sí hubo muchísimas conversaciones y muchísimas hablas sobre otros temas que no tienen nada que ver. Es más, ya habiéndose comunicado este proyecto de ley, el miércoles 22, posteriormente fuimos al primer dialogando y querían hablar sobre temas que ya no tenían sentido, como el plan 2019, la modificación de los planes de los terciarios, si en el 2019 ya no existirían más. Pero ese es el tema que querían hablar con nosotros. Ajá. El problema sustantivo fue que durante todo el año nos estuvieron haciendo un montón de reuniones sobre supuestas modificaciones y supuestas propuestas que no tenían ninguna relación con este proyecto, que mantuvieron en silencio absoluto. Incluso algunas de las autoridades de la Dirección de Formación Docente nos dicen que se enteraron junto con nosotros a través de los medios. Bueno, y podemos decir, acá lo hemos hablado, por ahí ustedes no escuchan todos los programas, pero hemos dicho acá muchas veces que en líneas generales la modalidad del gobierno es anunciar a través de los medios, ¿no? Es decir, sus funcionarios anuncian a través de los medios, así que no sería una excepción en este caso. Pero yendo directamente, digamos, a la cuestión del proyecto en sí mismo, para que no se nos vaya el tiempo, yo quería rescatar algunos artículos que estuve leyendo que me parece importante que ustedes lo vayan aclarando, como por ejemplo el artículo 6, que dice: autorízase al Poder Ejecutivo a transferir a la UNICABA, que es el nombre que va a tener la próxima universidad, el nivel terciario de gestión estatal de las escuelas normales superiores, de educación artística, bueno, todas las que ustedes acaban de nombrar, que conformarán la unidad académica de la UNICABA con sus patrimonios, personal docente y no docente, matrícula y sus correspondientes partidas presupuestarias. Y en el artículo 11 dice: establezcase como garantía laboral en relación a la transferencia del personal docente y no docente que gozarán de estabilidad laboral conservando salario y antigüedad. Yo les pregunto, ¿no? A pesar de que el proyecto anuncia la transferencia de personal docente, no docente y de presupuesto, ¿ustedes consideran que habría una reducción de los puestos de trabajo y de presupuesto en los profesorados y también en la escuela de maestros?
Sí, en el caso de Escuela de Maestros que está mencionado en el artículo 6, que también se autoriza al Poder Ejecutivo a transferir, etcétera, no tenemos claridad de cómo se va a realizar. En principio no tiene claro el Ministerio de Educación, esto es lo que nos informó el subsecretario de Planeamiento, no tienen claro cómo y de qué manera se va a hacer total o parcial esa transferencia, con lo cual en principio implica una desarticulación de la Escuela de Maestros. O sea, no sabemos, ellos aseguran que lo que van a transferir son los postítulos y los cursos, pero hay otra parte importantísima y que está vinculada con lo que establece el Estatuto del Docente, de la formación continua, que el Ministerio de Educación debe garantizarlo. ¿Quién lo llevaría adelante? Según palabras del subsecretario, esto quedaría en Escuela de Maestros. Con lo que te referías recién, Elena, con respecto a la estabilidad y las posibilidades del traspaso, el tema en Escuela de Maestros es que todos los docentes estamos en planta transitoria. No hay titulares, ni interinos, ni suplentes. Y este es un riesgo en cuanto a cómo se va a considerar esta situación. Y tampoco me parece que hay tranquilidad en relación a quienes son interinos y suplentes en el caso de los profesorados, concretamente, ¿no? Hay un tema ahí también que recién lo mencionaste que tiene que ver con el estatuto, porque al desaparecer los institutos de formación y pasar a una universidad, el estatuto del docente para nosotros quedaríamos fuera de ese estatuto. No habría una reglamentación con la que pudiéramos regirnos. Entonces, ese es un serio problema y creemos que de alguna manera esa también es una gran intención, ¿no? Estas modificaciones que ha tenido el Estatuto del Docente en los últimos tiempos y que esto es uno de los puntos serios que me parece que más le interesa al gobierno, ¿no? Esta desregulación del Estatuto del Docente. Claro, me parece que también este tema del presupuesto, ¿no? Yo escuchaba el otro día a Eduardo López de la Unión de Trabajadores de la Educación, que él decía que desde el 2007, o sea, el comienzo de esta gestión acá en la Ciudad de Buenos Aires, el presupuesto pasó del 30% al 18,5%, ¿no? Es decir que, digamos, ¿de qué manera piensan ustedes que la responsabilidad que le cabe al gobierno actual en la Ciudad de Buenos Aires en relación a estas políticas que está llevando en materia educativa? Y lo dejamos para después de un temita musical que viene ahora y seguimos acá con los profes de los profesorados. Seguimos acá con Hugo del Barrio, Bettina Axelrad y Clarisa Label hablando sobre el tema de la próxima universidad que se piensa crear acá en la Ciudad de Buenos Aires de formación docente y bueno, y cuáles son las opiniones de quienes componen los 29 profesorados que se desintegrarían en caso de que se creara esta universidad de formación docente en la Ciudad de Buenos Aires, cuya gestión existe desde el año 2007, es decir, desde hace 10 años. Y en función de eso es que quería consultarles, digamos, esta cuestión de la supuesta falta de calidad de los aprendizajes que se imparten en los profesorados, de la falta de maestros, de la baja del presupuesto, en líneas generales, digamos, ¿de qué manera tiene responsabilidad este gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre esto? Porque pareciera que no se puede hablar de pesada herencia de otro gobierno, sino del mismo gobierno. ¿Cómo lo evalúan ustedes esto? Sí, a ver, es claro que hace 10 años que el gobierno de la ciudad está en manos del PRO, así que no podemos adjudicarle esto a otra agrupación política, o a otra gestión, ¿no? o a otra gestión. A
A ver, lo que es claro es que quieren, digamos, están parados en una perspectiva de la educación como un gasto y no como una inversión. En línea con las políticas de carácter neoliberal que se vienen desarrollando. Y esto que se quiere hacer aparecer como una conquista, en realidad lo que está haciendo justamente es hacer desaparecer la historia, desaparecer todo el trabajo que se viene haciendo y que se viene construyendo trabajosamente hace un montón de tiempo. Es decir, que ellos no son ajenos, digamos, a la situación actual por la que pueden estar atravesando en líneas generales el sistema educativo, ¿no, Bettina? ¿Qué decís? Porque también tenemos un antecedente con la escuela secundaria del futuro, ¿no? Yo creo que no está desligado. El sistema educativo es responsabilidad de quienes nos gobiernan, ¿no? En este sentido, también durante 10 años no haber logrado un cambio respecto a la cantidad de docentes que se forman en la Ciudad de Buenos Aires, que igualmente nosotros, por lo menos las estadísticas no dan cuenta de una disminución. No. Entonces, no es un dato que ellos están considerando como para tomar esta decisión tan drástica, porque es drástica. Estos 29 institutos no son un conjunto de institutos, sino cada uno en su interior tiene particularidades diferentes, algunos muy específicos que forman profesionales de alto nivel en nuestra ciudad, y entonces una decisión drástica. Además, no sé cómo están pensando la transición, porque eso también implicaría una posible baja en la cantidad de interesados en estudiar en formación docente, ¿no? Exactamente. Sí, yo quería referir, perdón. Iba a agregar esto en relación a lo que generan estas situaciones, ¿no? Cuando están poco claras. Y creo que la incertidumbre que se vive, no solamente desde los que estamos dentro de los institutos o de la formación hacia docentes, sino de los propios estudiantes, ¿no? Que genera una incertidumbre que no acompaña para nada la formación que uno está queriendo darles, y que esto lo que hace es desviar un poco la energía de lo que debería ser, pensar en una calidad educativa mucho mejor, hacia lugares que ya no tienen que ver con la concreta formación por la que ellos están yendo a estos institutos, ¿no? Lo que pasa, Adri, que yo estaba pensando en estas declaraciones del ex ministro Esteban Bullrich, ¿no? Cuando se refería al sistema educativo, diciendo que tenemos que tener nuevos ciudadanos del siglo XXI para que puedan vivir en la incertidumbre, ¿no? Y creo que no está desligado del contexto, porque si no me parece como que el tema del profesorado o de los profesorados o de la UNICABA queda descontextualizado del resto de las políticas que se están implementando, y que me parece que es importante ponerlas un poquito en contexto. Y en este sentido quería hablar de 2 artículos más para ir cerrando la entrevista. Uno es el artículo 10, que habla de que la UNICABA se organizará de acuerdo a los órganos de gobierno y de administración que establezca el estatuto académico a dictarse por el rector, organizador, organizadora, designado por el Poder Ejecutivo, quien deberá contar con acreditada idoneidad y experiencia académica. Es decir, y va a ser designado por el Poder Ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires. O sea que, existirá un rector, con lo cual se modificaría la estructura de la que hablamos al principio del programa, me parece, ¿no, Clarisa? Sí, claramente. Se elimina claramente el sistema democrático de gobierno. Ese es uno de los objetivos centrales, el control ideológico y político de todos estos mecanismos democráticos que nosotros tenemos en este momento. Que nos permiten elegir autoridades, consejo directivo, los propios reglamentos, porque se va a armar una nueva reglamentación, un nuevo plan de estudios, todo esto en manos del rector, que hace una intervención que tiene un carácter hasta supremo, digamos, porque el único que lo controlaría sería el Poder Ejecutivo.
O sea, volvemos a los sistemas piramidales, ¿no? Absolutamente. En materia educativa. Y el otro tema que también me interesa, que me parece sumamente preocupante, es el artículo 15, ¿no? Que dice, la UNICABA podrá ser intervenida por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires o durante su receso por el Poder Ejecutivo, debiendo en este caso ser ratificada por aquella en términos de 30 días de reiniciadas las sesiones ordinarias, se refiere a la legislatura, por alguna de las siguientes causas. 1. Conflicto insoluble dentro de la institución que haga imposible su normal funcionamiento. 2. Grave alteración del orden público. Y 3. Manifiesto incumplimiento de la normativa legal. La intervención a la UNICABA deberá llevarse a cabo por un plazo determinado, no superior a 6 meses, etcétera, etcétera. La verdad que es muy preocupante este artículo también, ¿no? Sí, es tremendo porque lo que da cuenta es que ellos ya sabían de antemano que esto iba a generar rechazo absoluto por parte de todas las instituciones, y lo que están previendo es cómo imponer un proyecto. Si no adhieren, no acompañan, se impone por la fuerza. Bueno, algo que viene pasando también con otras políticas públicas, ¿no? Bien, ¿y cuál es la propuesta? Porque, ¿saben qué? Cuando nosotros acá entrevistamos a muchos docentes, también dentro en esta rama, digamos, también han venido acá miembros de distintos gremios, y pareciera que cada propuesta que hace desde la ciudad el gobierno de Buenos Aires, todo el tiempo le están poniendo palos en la rueda, ¿no? Los docentes, estén agremiados o no estén agremiados, parece que ante cada decisión hay una cuestión de palos en la rueda. Los sindicatos no quieren, los gremios no quieren, los maestros no saben, los maestros no pueden, los profesores no son idóneos, hay que jerarquizarlos. Hay una estigmatización, todo lo que ocurrió al comienzo de año, ¿no? Con el tema de los sindicatos, la escuela itinerante, lo que pasó con Roberto Baradel, es decir, todo este conjunto de cuestiones parece ser que siempre los docentes están en contra de todas las medidas de cambio y de futuro que propone el gobierno. ¿Ustedes qué dicen en relación a esto? Sí, en principio me parece que es importante aclarar que nosotros nunca hablamos de no pensar una universidad. Esto no ocurrió nunca. En realidad, este proyecto es absolutamente inconsulto a quienes formamos parte de las comunidades educativas. Esos son los primeros puntos. Pero que no elimine pero que no elimine los institutos. Una posibilidad. Una posibilidad podría ser que esta universidad se cree, pero que los institutos sigan funcionando y que haya una mayor oferta. Esto me parece que además hasta es sano y nos permitiría de alguna manera a nosotros mismos seguir perfeccionándonos y buscando otras alternativas. Con respecto al ingreso y al egreso que se planteaba hoy de los alumnos, el egreso de los institutos es mayor que de las universidades, sobre todo de la UBA, por ejemplo. Es mentira que egresan pocos alumnos y es mentira que también ingresan pocos. Aclaro que esto es importante. En los últimos días hemos tenido serios problemas con la inscripción online. Sí, doy fe. Sí, casualmente cuando uno quiere ingresar para inscribirse en los profesorados, no aparecen los institutos de formación docente. De golpe caen, desaparecen y nos dan explicaciones muy extrañas de por qué ocurre, pero casualidad esto pasa en las 2 últimas semanas. Sí, sí. ¿Cuáles son las propuestas que tenemos? En principio, el CESGE le propone al gobierno primero una reunión con la ministra de Educación. Esto es muy, muy importante para nosotros. Ajá. Y también para empezar a dialogar, lo que se le está pidiendo es que la ministra retire el proyecto de la legislatura. Ellos lo que nos dicen, no, empezamos a dialogar a partir del proyecto. Y nosotros decimos que no, que empezamos a dialogar si la ministra retira el proyecto. Y entonces desde ese punto cero podríamos pensar
en empezar a discutir. Claro, empezar a discutir algo. En que haya un diálogo. Claro, Que haya empezar un diálogo verdadero. ¿Sí? Claro, porque además, a ver, esta instancia de diálogo que ellos proponen, en realidad no son diálogos reales, genuinos, digamos. Ellos proponen una agenda en donde hacen como si escucharan, cuando en realidad nos están entreteniendo para arteramente imponer, sin que nos demos cuenta, un proyecto como en este caso, ¿no? O dándonos cuenta. Dándonos cuenta ahora. Y bueno, una de las cuestiones en la que todos los institutos estamos de acuerdo es en el rechazo absoluto al cierre de los 29 institutos de formación docente por su carácter inconsulto y absolutamente autoritario, ¿no? Que desconoce todo el trabajo que venimos haciendo, la historia, entre otras cosas. Bueno, me parece que está más o menos, digamos, hemos tocado casi los puntos más importantes. No sé si falta alguno que quieran mencionar en particular, porque creo que la verdad que es muy amplio y vamos a seguir debatiéndolo, vamos a seguir invitando a otros compañeros que puedan venir acá a charlar y a esclarecernos un poco, porque la verdad que... les soy sincera, la verdad que fue muy difícil elaborar este reportaje para ustedes porque eran muchos los puntos a tocar, son muchos y el tiempo es corto en la radio, entonces haría falta muchísimo más para poder explicar algo. Decime. Sí, una sola cosa más. Hay un artículo en donde se habla de la titulación. Ah, sí, perdón. Y que es muy importante porque están exigiendo que los docentes van a tener que tener una titulación universitaria. Sí. A ver, en este momento la exigencia para asumir un cargo docente no es tal, es decir, es un título equivalente a la carrera en la que se desempeña el docente. Se habla de otorgarles un plazo suficiente para poder hacer una carrera universitaria, pregunto. ¿Qué significaría suficiente? ¿Qué implicaría en el caso de aquellos docentes que tienen una larga experiencia y muchas acreditaciones que no son de carácter universitario, que avalan su cargo actual? Y por otro lado, el hecho de ser universitario no confiere la idoneidad que requiere enseñar a enseñar. Enseñar a enseñar es una práctica sumamente compleja, que requiere además haber pasado por el sistema educativo, tener una amplia experiencia en las aulas, y esto no se hace con un docente formado académicamente en la universidad, o por lo menos no exclusivamente, no solamente. Digamos, muchos de nosotros tenemos títulos universitarios, pero sin embargo hay algo que nos confiere este saber que tiene que ver con el paso por las aulas. Y esto requiere necesariamente trabajos en equipo, y estos equipos que se vienen conformando muy articuladamente hace muchos años van a ser desintegrados, como ellos lo plantean. Bien, bueno, quedémonos entonces un poquito con la síntesis. No es que están en contra de crear una universidad de formación docente, sino la modalidad en que esto está siendo implementado. Ustedes proponen el diálogo con el ministerio, están proponiendo una revisión de estos puntos, están proponiendo, bueno, volver a revisar y a poder hacerlo, discutirlo democráticamente, con un diálogo real. Entonces me parece que es una buena manera de mostrar que el tema docente, el tema de los profesorados no es un tema de los docentes, no es un tema de los educadores, es un tema de la sociedad. Y yo creo que todos debemos estar preocupados porque sin docentes no hay educación. Y entonces me parece que esto es lo que tiene que quedar claro para la audiencia que nos escucha y en general para poder transmitir esto y transmitir también que la historia de los profesorados se gestó a partir de las luchas de los docentes, no se gestó automáticamente porque los gobiernos decidieron, salvo alguno que otro, otorgar esta posibilidad de apertura hacia mayor cantidad de docentes. ¿Algo más quieren decir? Cerramos aquí.
Los saludo a todos, los saludamos a todos, les agradecemos, Bettina Axelrad, Hugo del Barrio, Clarisa Label, que hayan estado aquí en Sintonía Educar, están invitadísimos y las puertas están abiertas para cuando quieran volver a venir ustedes u otros compañeros. Muchas gracias por la invitación.